¿Qué tal? Soy Alex Ali, les saluda de nuevo su amigo abogado ambulante. Si quieren saber cómo intervino la CNDH, cómo se formó la jurisprudencia sobre matrimonio y qué aprendimos de estos procesos sobre matrimonio igualitario, quédense a ver este video en donde les contamos cómo sucedió esta historia. En este video queremos abordar cómo a partir de esta insistencia de los juicios de amparo, del activismo que se empieza a mover en todo el país, pues hay otras instituciones que se empiezan a involucrar como la CNDH, pero también empiezan a quedar firmes ciertos criterios por parte de la Suprema Corte con lo que llamamos jurisprudencia. La jurisprudencia, a grandes rasgos y en términos generales, es un criterio que se fija ya sea en tribunales o por parte de la Suprema Corte, y que ese criterio pues queda como el estándar o la regla a partir de los cuales deben resolverse ciertos problemas. Porque antes, o lo que sucede a veces todavía, es que a veces un mismo problema se resuelve de forma distinta por distintos juzgados o tribunales. Uno dice que sí, otro dice que no cuando se trata de lo mismo, y la jurisprudencia intenta establecer una regla general para que pues sea la misma justicia la que se aplique para todos, para todas, para todes y no haya estos criterios distintos. Hay múltiples formas de llegar a crear un criterio de jurisprudencia. No me voy a tener esos detalles, pero lo importante que queremos abordar aquí es cómo la Corte llegó a fijar ese criterio. La Corte ya había y ha tenido diversos pronunciamientos desde el año 2010 con la acción de inconstitucionalidad sobre Ciudad de México, 2012 con los juicios de amparos de Oaxaca, 2013 otro amparos de Oaxaca y después otros estados también con juicios de amparo que empezaron a reclamar a sus propios códigos civiles, como Colima, como Tabasco, como Yucatán, como un montón de juicios de amparo. Creo que hemos hecho el recuento y salvo Coahuila, que hizo esta reforma a su Código Civil sin requerir ningún juicio de amparo, en el resto del país, además también, excepto Ciudad de México, todos los estados promovieron juicios de amparo. Todos los movimientos estatales se apropiaron de esta estrategia y promovieron sus propios juicios en los estados. Eso es muy importante. Entonces, como se va extendiendo esta estrategia de litigio de promover juicios de amparo uno tras otro, mientras mantuvieran esas normas discriminatorias, pues es lógico que eso generó que hubiera muchos criterios a lo largo del país. Afortunadamente, una vez que la Corte en 2012 resuelve a favor los juicios de amparo sobre matrimonio igualitario para las parejas de Oaxaca, pues de alguna manera, no de forma formalmente obligatoria, no es que la Corte haya ordenado que así se resuelvan todos los juicios de amparo, pero pues al ser la Corte, pues y al tener digamos, este peso para los tribunales inferiores, pues entendían que de esa manera se resolvía o debía resolverse todos los juicios. Pero no había un criterio formal. La Corte fue hasta 2015 con la jurisprudencia 43/2015 que formalmente establece este criterio, esta jurisprudencia, en donde ahora sí, de manera formal, manda el mensaje a todos los tribunales federales de cómo deberían resolverse estos juicios de amparo. Recuerden, en la jurisprudencia 43/2015 les vamos a dejar el enlace en la descripción de este video para que puedan consultar con amplitud qué es lo que se dijo en ese criterio. Pero esta jurisprudencia se formó justo porque de forma reiterada se hacía esta pregunta, estos juicios de amparo, y llegaban a la Suprema Corte, y llega un punto en que la Corte se da cuenta que ya había resuelto pues varios juicios con la misma decisión. Y establece ahora sí este criterio en donde señala que la ley de cualquier entidad federativa que estableciera la definición de matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer y o que además integrara la reproducción como una finalidad del matrimonio, pues serán inconstitucionales. Si se dan cuenta, hay dos elementos. Uno, la parte de que definía a el matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer, y la segunda, que habla sobre la reproducción como finalidad del matrimonio, que también es inconstitucional. Esto sucede en 2015, es un periodo relativamente corto. Hablamos desde los primeros amparos de 2012, 3 años después. Es decir, que el activismo en los estados se puso las pilas, tramitó un montón de juicios de amparo y eso obligó a la Suprema Corte, a los tribunales, juzgados de distrito y tribunales colegiados a pues, tener esos criterios que lograron
instaurar este criterio como fijo, es decir, que si hay una orden de que ya nadie podía resolver de forma distinta este tipo de juicios, tenía que reconocerse la discriminación y la inconstitucionalidad de estas normas, y lo hizo incluso antes que la Suprema Corte en Estados Unidos. Creo que esto habla del poder que tenemos los activismos desde las entidades federativas de impulsar estos temas en las agendas. Antes de eso, difícilmente veíamos propuestas de los partidos para abordar la discusión sobre matrimonio igualitario, y después de todos estos juicios de amparos fue un tema obligatorio en todos los procesos electorales posteriores a estas decisiones de la Suprema Corte, y eso no hay que perderlo de vista. Como esto fue un logro desde los activismos en los estados. El otro tema es cómo otras instituciones empiezan a involucrarse en la discusión, empiezan a pronunciarse. La CNDH también tuvo una intervención importante. Recordemos que la CNDH es un órgano constitucionalmente autónomo que emite recomendaciones, no emite sentencias, sus recomendaciones no son obligatorias, pero tiene procesos que a veces son mucho más accesibles. Los plazos para promover ciertas quejas también son más accesibles, y el juicio de amparo a veces se queda como muy restringido en eso y es más técnico. Ventajas y desventajas. Pero entonces la CNDH, a través de la Recomendación General número 23, en 2015, después de la Suprema Corte, también emitió una recomendación general. ¿Qué es una recomendación general? Pues esta figura es un mecanismo a través del cual la CNDH puede detectar que hay temas importantes en el país que deben abordarse, que deben tratar de enviar mensajes para que cambie alguna situación violatoria de derechos humanos en el país, y aborda el tema no desde una persona que haya ido a la CNDH a quejarse sobre una violación a derechos humanos, sino que de oficio, es decir, por sus propios medios y por su propia voluntad política, dice, oh, me doy cuenta que pues la figura del matrimonio igualitario está teniendo cierta relevancia en el país y que hay algunos estados que no han aprobado esas reformas, pues vamos a enviar una recomendación o a crear una recomendación general para pues retomar los estándares en materia de derechos humanos y avanzar en tratar de impulsar estos cambios para que se realicen de forma más rápida. Entonces, esta recomendación general número 23 pues recopila básicamente lo que la Corte ya había dicho sobre el principio de igualdad y no discriminación hacia la población LGBTIQNB+, y pues manda esta recomendación a más de 23 congresos en los estados que no habían reformado todavía sus legislaciones. Desafortunadamente, pues algo que siempre hemos hablado de las dificultades que representan las recomendaciones, pues es que no son obligatorias. Es decir, es un mensaje pues de buena fe, pues una invitación a que dejen de violar derechos humanos, pero son recomendaciones, y hasta ahora pues tampoco se ha hecho un cambio para que pues de alguna manera puedan hacerse vinculantes, obligatorias, ¿no? Hay mucha discusión al respecto, pero tampoco ayuda mucho que en su propia recomendación la CNDH diga, pues te recuerdo que esto pues no implica que la aceptes y no es obligatoria, ¿no? Entonces, bien podría haberse enviado una recomendación general sin estas acotaciones que le restan pues el propio impulso que esta buena idea de la recomendación tenía de fondo. Y entonces tenemos que, además, siempre hemos dicho, la CNDH llega 3 años tarde a una discusión que habíamos iniciado desde los activismos. Pero bueno, llegó y creo que es de celebrarse. No sé si ahora tengamos estas voluntades para hablar sobre estos temas, pero en su momento fue importante. Lo que sí, y en su próximo video vamos a ver cómo la CNDH también encontró formas de activar mecanismos como otras acciones de inconstitucionalidad para aquellos estados que todavía no habían hecho su reforma, y ahí sí era un tema o un efecto vinculante. Pero eso se los contamos en el siguiente video. Ahora quisiéramos retomar lo que nos había dejado o lo que nos ha dejado este aprendizaje en temas de derechos humanos.
Creo que el lograr este posicionamiento por parte de la Suprema Corte a través de la jurisprudencia, por parte de la CNDH a través de esta recomendación general, nos deja varias lecciones aprendidas. Primero, creo que nos posiciona o nos devuelve la agencia a los activismos, a las personas en las entidades federativas y rompe el centralismo histórico que se había vivido, en donde esperábamos que todo se resolviera desde Ciudad de México y que los cambios nos llegaran a las entidades federativas pues, como un efecto de lo que pasaba en Ciudad de México. Aquí los activismos estatales son agentes importantísimos en este cambio. Les enseña que pueden crear sus propias estrategias, pueden impulsar sus propias agendas, pueden posicionar los temas que les interesa sin esperar que desde la capital del país alguien envíe algún tipo de mensaje. Nos enseña también que debíamos superar esta inercia electorera en donde pues se nos vendía la idea desde hace mucho tiempo que solamente si votábamos por ciertos partidos pues íbamos a poder avanzar en algún momento pues la agenda de nuestros derechos, ¿no? Nos traían elección tras elección, pues con esta postura de vota por nosotros porque al llegar vamos a aprobar e impulsar ciertas cosas, pasaban las elecciones y se olvidaban totalmente de la agenda de derechos humanos. Creo que este cambio también fue muy importante. Logramos poner sobre la mesa la importancia de asumirnos como personas con derechos y que esos derechos, por más incómodos que les representen a ciertos grupos, deben ser garantizados independientemente de quienes asuman las mayorías en los congresos. Y eso, hoy más que nunca, debe ser un mensaje que debemos recordar. Nuestros derechos humanos son exigibles frente a cualquier mayoría que se asuma en los órganos de los congresos. Eso no siempre es cómodo para quienes tienen esas mayorías, pero necesitamos reforzar y recordar que nosotros logramos posicionar esos temas a pesar de las resistencias que había en esas mayorías legislativas. Y claro, el último tema que me gustaría centrar en esta coyuntura es la importancia de tribunales independientes. Creo que la idea de que podemos exigir nuestros derechos con independencia de cómo se integren las mayorías legislativas y quién esté en el Poder Ejecutivo, solo tiene sentido y solo funciona si tenemos tribunales independientes, que no se dejen influenciar justo por estas mayorías legislativas o por estos otros poderes que ven a veces el avance de ciertos derechos como algo incómodo, como algo que no o que quieren reservarse como algo que solo puede pasar si ellos dan la autorización. Matrimonio igualitario lo instalamos como un tema en la agenda pública a pesar, insisto, de esas resistencias. Entonces no olvidemos eso cuando pensemos cualquier propuesta sobre la reforma al Poder Judicial. Hablemos sobre la importancia de esos tribunales que puedan defender nuestros derechos a pesar de la oposición de las mayorías. Creo que hasta aquí dejamos este video. En el próximo les contamos sobre las acciones de inconstitucionalidad.